Hola, nos encontramos en esta ocasión nuevamente para continuar con las clases de construcción ciudadana. En este caso vamos a ver hoy el derecho a huelga, también legislado en la Constitución Nacional. También vamos a ver la protección contra el despido arbitrario. Como les decía, continuando con los derechos protegidos en la Constitución Nacional, me pareció importante tratar en esta ocasión el derecho a huelga. Esto tiene que ver con el 1 de mayo, un día histórico internacionalmente, dado que, como ustedes podrán leer en la bibliografía dejada en el aula, Oscar Troncoso hace una línea en el tiempo siguiendo aquellos acontecimientos puntuales que dieron lugar a este día tan especial y que se conecta justamente con este derecho a huelga que vamos a empezar a ver. Así fue que por fines de 1886, 1890, época de la Revolución Industrial, empezó un movimiento obrero en Chicago reclamando las 8 horas de trabajo como la jornada limitada, porque como se venía dando una producción a gran escala industrial, esta producción no tenía un límite de horario en la jornada laboral, se hacían turnos rotativos, tampoco estaban establecidos aquellos derechos mínimos para el trabajador y empezaron a reclamar justamente cuestiones básicas como un salario mínimo vital y móvil, o sea, un piso sobre el cual por debajo de ese piso no se pueda pagar. Se empezó a reclamar también aquellas licencias mínimas para descanso, incluso limitar en este sentido la posibilidad de que un trabajador no sea despedido sin causa. A todo esto es que ante todos esos reclamos, esta lucha de los trabajadores comenzó siendo reprimida y terminó con la vida de 4 personas en la primera protesta que se hace internacionalmente. Después esto se traslada a nuestro país también, donde se congregan también las personas reclamando estos derechos básicos, una jornada limitada. También al principio fue muy difícil que no sean reprimidos, que sean escuchados los trabajadores, pero hubo una serie de encuentros puntuales, comenzando en 1890, donde se reúnen muchas personas en Buenos Aires, justamente en reclamo de estos derechos, y al día siguiente, cuando van a su trabajo, se enteran de que habían perdido ese día de trabajo, se lo habían descontado. Esto pasaba porque en ese entonces tampoco había un derecho reconocido de hacer huelga ni de participar en un reclamo sindical. Así es que ya hacia el año 1930, el presidente Hipólito Yrigoyen por primera vez instituye ese día 1 de mayo como un día especial para el trabajador y feriado en toda la nación argentina. También después, hacia ya 1947, 1949, con el gobierno de Perón, se comienzan a implementar mayores derechos sociales y protectorios al trabajo. Esta línea la continúa Evita también, incluyendo el derecho de las mujeres, de las licencias a la maternidad. Y todo esto se va plasmando incluso en la reforma de la Constitución de 1949 con la incorporación del artículo 14 bis, en el que específicamente se tratan estos derechos de una jornada limitada, un salario mínimo vital y móvil, también incluso el derecho a huelga, el derecho de los trabajadores a agruparse y ser representados por medio de los sindicatos y gremios. Así es que se establece formalmente este derecho por el cual en algún sentido es una protección a los reclamos que hacen los trabajadores. Por supuesto que para que haya un reclamo válido para que sea convalidado un derecho a huelga,
Tiene que haber un reclamo válido, no ser individual, sino de un grupo de personas que están siendo afectadas realmente en alguna cuestión puntual importante como para que dé lugar a esta circunstancia. El derecho a huelga puede ser de diferentes formas. Puede haber una huelga de un día, de días, de horas, de formas distintas de trabajo, de trabajar, como se llama, a brazos caídos, cuando se trabaja, digamos, de algún modo a media máquina, no con la plataforma de personas completas. Hay diferentes formas de afrontarlo. El tema es que siempre tiene que estar organizado por el grupo de esos trabajadores que los representa, no ser algo caprichoso, tiene que ser dentro del marco de las negociaciones laborales que se van haciendo con el empleador, y no es algo caprichoso ni individual, sino tiene que ver con un grupo de personas que son afectadas en algún derecho básico. Por ejemplo, no cobrar el sueldo del mes trabajado o no estar cobrando de acuerdo a un salario mínimo vital y móvil establecido, dado que todos los años la Nación establece cuál va a ser el salario mínimo vital y móvil por una jornada limitada de trabajo. Tiene que haber realmente una cuestión reconocida en la ley para que este derecho pueda ejercerse y no sea ni descontado el día, ni tenga el trabajador ninguna represalia de ningún tipo por haberse adherido a las medidas que se tomen en relación a la huelga. Esto, pero, también se conecta con el artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo. En el aula virtual se deja la Constitución Nacional y se va a dejar este artículo en especial que habla del derecho a una indemnización ante un despido sin causa. Tengamos en cuenta que siempre estamos hablando de relaciones laborales de dependencia. La ley de contrato de trabajo es para todas aquellas relaciones laborales de dependencia privadas, una contratación privada, donde hay una parte empleadora y una parte trabajadora. Por otro lado, la Constitución Nacional establece los parámetros básicos para todas aquellas relaciones laborales de dependencia, donde hay un empleador y un trabajador. Después, según la actividad de la que se trate, si es pública, tendrá otros estatutos por los que se guíe, no necesariamente por la Ley de Contratos de Trabajo privada, que se aplica a las relaciones privadas. Lo que tienen en común siempre es este piso mínimo establecido en la Constitución Nacional. De ahí pueden tener estatutos más beneficiosos, pero nunca por debajo de los límites establecidos en la Constitución Nacional. Ahora hagamos una pausa y tratemos de pensar en aquellas cuestiones en las que hoy se están haciendo de algún modo, intentando ejercer este derecho a huelga, por qué motivos hoy se hacen los llamados paros laborales. Tratemos de pensar, ¿estamos ante un reclamo justo según lo que establece la ley? ¿De qué modo podríamos enfrentarlo? ¿El derecho a huelga ha cambiado a como ha sido instaurado en el artículo 14 bis? ¿Realmente se están haciendo manifestaciones laborales pacíficas o estamos ante altercados ante estas circunstancias? Porque si miramos a lo largo de la historia, incluso argentina, también hubo momentos en los que justamente no se pudo ejercer el derecho a huelga, por más de que había habido ya desde 1930, incluso habían sido reconocidos en principio por el presidente Hipólito Yrigoyen muchos de estos derechos. Y en muchos momentos históricos van a poder leer, no siempre fue tan pacífico y muchas veces fue reprimido o sufrieron represalias aquellas personas que se adherían a las medidas. Por eso me parece importante pensar si hoy estamos realmente revalorizando de algún modo
estos derechos o si estamos en una época de algún modo crítica de todos los derechos que tanto costaron establecer para los trabajadores a través del tiempo. También es importante que sepan que hay una Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que también estipula estos derechos mínimos en cuanto a la jornada laboral, a la retribución justa, a la protección del trabajo, a la protección contra los despidos sin causa. También todos estos lineamientos surgen de la OIT y están reconocidos con carácter supremo como nuestra Constitución Nacional por nuestro país. Entonces, no solo tenemos las normas constitucional y nuestras propias leyes en cada actividad, sino también hay un órgano internacional superior que imparte los mismos principios para que sean también respetados y reconocidos, incluso por nuestro país, que ha incorporado de algún modo estas normas de la OIT a través de sus leyes. Vamos a ver también que hay cuestiones elementales que se tienen en cuenta para calcular una indemnización, como ser los años trabajados, el sueldo que se cobraba para el cálculo, y es como también una indemnización básica que se estipula con estos valores de años de servicio, sueldo trabajado y la remuneración por la actividad, por supuesto, que se ejercía. Estas cuestiones también son parte de estos derechos elementales y de algún modo todos estos derechos intentan equiparar aquellas relaciones de dependencia donde hay una parte que se entiende más vulnerable a la otra por esa misma relación de que depende, ¿no?, del sueldo, de que le paguen para poder vivir, a cambio de prestar su propio trabajo, sea que sea un trabajo manual, un trabajo intelectual. Lo que siempre hay en juego es una relación de dependencia y dos partes. El derecho a través de sus normas, como venimos viendo, intenta de algún modo equiparar a las partes de las relaciones, en este caso laborales, fortaleciendo y dándole los derechos necesarios para que a su vez estos derechos sean una obligación para el empleador. Por supuesto que de todo derecho hay una obligación para el empleador, que es cumplir justamente con lo que la ley impone. Bueno, nos vamos a estar viendo en la próxima clase y les recomiendo hacer las actividades que se van dejando en el aula para poder ir teniendo distintos puntos de vista en relación a estos temas que vamos abordando, para poder ir debatiéndolo y presentando de algún modo cómo se conectan también en la actualidad, qué es lo que está pasando hoy y qué pensamos en relación a estos puntos que se van consultando en la clase. Así que bueno, nos estaremos encontrando en la próxima.